Capítulo 32, 23 de febrero de 1996. Justo cuando Harry levantó la vista de su propia copia, docenas de búhos llegaron al gran comedor y dejaron caer una copia del quisquilloso frente a todos los demás estudiantes. Algunos búhos callejeros incluso volaron hasta la mesa del personal y también dejaron copias allí. Harry había comprado más de 100 ediciones y le pidió al padre de Luna que las repartiera entre los estudiantes y profesores en el gran salón. Estallaron emocionantes susurros y pequeños grupos de estudiantes se inclinaron sobre la entrevista impresa para leerla juntos. Harry miró hacia la mesa del personal donde los ojos de Umbridge se entrecerraban a medida que leía. Él se rió entre dientes. Esto sería un placer. De hecho, los pequeños ojos de la mujer regordeta escanearon la mesa de Ravenclaw poco después y lo encontraron sonriéndole. Para entonces, algunas personas habían terminado de leer y señalaban con entusiasmo de Harry a Umbridge. Detención, Potter. Durante todo el año escolar. Umbridge grita en un intento de dominar el creciente nivel de ruido. Ninguno de los otros profesores parecía dispuesto a intervenir en nombre de Harry. Harry sabía que una vez más tendría que defenderse, pero el chico solo sonrió. Todo iba según lo planeado. Lo siento señora, no la escuché. Hay tanto ruido en el gran comedor en este momento. Nunca hubiera imaginado que mi entrevista sería tan popular. ¿Cómo te atreves a difundir esas sucias mentiras? Te veré en Azkaban por esto, mocoso desagradable. Umbridge gritó y parecía lista para estrangular a Harry cuando finalmente, el jefe de su casa intervino. No puedo permitir que ataques verbalmente a mis alumnos, Dolores, te olvidas de ti misma, afirmó Flitwick. ¿Insultos personales, señora? ¿Está segura de que debería usarlos como profesora en una escuela? Harry sonrió, enfadando aún más a la mujer. No escaparás esta vez, Potter. Si Cornelius se entera de lo que has hecho aquí, cesarás inmediatamente la difusión de esas mentiras sobre el ministro y sobre mí. Ella había caído directamente en su trampa. Me gustaría que me mostrara exactamente dónde dije una mentira, profesor. Y antes de que lo haga, no pasaré ni un minuto detenido con usted. Umbridge se puso roja y apretó los dientes, por lo que Harry continuó. Bueno, adelante, señora, ¿sobre qué mentí? ¿Mentí sobre mi juicio en verano y el hecho de que fui atacado por dementores? ¿O quizás mentí sobre la probada inocencia de mi padrino bajo la influencia de Veritaserum? Has roto docenas de reglas escolares al publicar esta entrevista. Umbridge se enfureció. Por favor, señale qué reglas he roto al compartir mi opinión personal con un periodista, preguntó Harry con neutralidad. Umbridge pareció quedarse sin palabras por un momento. Luego habló. Has salido de la escuela sin mi autorización. Soy un menor completamente emancipado, como te he dicho numerosas veces hasta ahora. Además, ¿quién puede decir que no respondí las preguntas por lechuza? No me digas que escaneas las cartas entrantes y salientes de tus alumnos. Eso sería ilegal, ¿no? Un murmullo enojado surgió en el gran comedor. La gente parecía muy molesta porque pudieran escanear su correo privado. Los ojos de Umbridge se volvieron aún más pequeños de pura furia. Harry sabía que ella no podía admitir eso. Aparentemente había encontrado algo más, porque una sonrisa malvada apareció en su cara gorda. Difundes mentiras sobre documentos confidenciales, incluso después de mi decreto al respecto. Permítanme recordarles entonces que simplemente prohibieron a los estudiantes y miembros del personal tener una copia de dichos documentos en su posesión personal. Nunca han prohibido explícitamente mencionarlos a un extraño. Harry respondió neutralmente. La mano de Umbridge se movió buscando su bolso y la varita. Harry sabía lo que había dentro. La mujer realmente debería empezar a conseguir una funda para varita. Quizás Ollivander también los vendió en rosa. Harry sonrió. Sin embargo, si pudiera hacerte una sugerencia. En un intento de combatir la difusión de mentiras sobre esos resultados académicos tuyos, podrías simplemente publicar los documentos verdaderos. Estoy seguro de que, después de todo, no tienes nada que ocultar. Para entonces, mucha gente había empezado a reírse disimuladamente. Cualquier disputa verbal entre el Alto Inquisidor y Harry Potter normalmente terminaba en una clara victoria para el chico. Umbridge abrió la boca como un pez, pero ninguna palabra salió de sus labios. Harry sabía que era prácticamente intocable para ella. Él no rompió ninguna regla al dar la entrevista, por lo que no había nada por lo que ella pudiera castigarlo. Con una última mirada furiosa hacia él, Umbridge agarró una copia del artículo y salió apresuradamente del gran comedor, todavía seguida por risitas y carcajadas de los estudiantes.
24 de febrero de 1996. Al día siguiente, a media mañana, se habían colocado enormes carteles por toda la escuela, no solo en los tablones de anuncios de la cámara, sino también en los pasillos y aulas. Por orden de, el Alto Inquisidor de Hogwarts, cualquier estudiante que se encuentre en posesión de la revista El Quisquilloso será expulsado. Lo anterior de conformidad con el decreto educativo número 27. Firmado. Dolores Jane Umbridge, Alta Inquisidora. Harry no pudo evitar sonreír cada vez que veía esas señales. Si Umbridge hubiera podido hacer algo para asegurarse absolutamente de que todas las personas en esta escuela leyeran su entrevista, entonces sería prohibirla. Y parecía que en eso tenía toda la razón. Al final de ese día, aunque Harry no había visto ni un rincón del Quisquilloso en ningún lugar de la escuela, todo el lugar parecía estar citándose la entrevista unos a otros. Harry los escuchó susurrar sobre ello mientras hacían cola fuera de clases, discutiéndolo durante el almuerzo y al final de las lecciones. Harry se dio cuenta de que mucha gente empezó a creerle poco a poco. Mientras tanto, Umbridge acechaba la escuela, deteniendo a los estudiantes al azar y exigiéndoles que sacaran sus libros y sus bolsillos. Harry sabía que estaba buscando copias de El Quisquilloso, pero los estudiantes iban varios pasos por delante de ella. Las páginas que llevaban la entrevista de Harry habían sido hechizadas para parecerse a extractos de libros de texto si alguien más que ellos mismos las leyeran, o se habían borrado mágicamente en blanco hasta que quisieran leerlas nuevamente. Pronto pareció que todos los miembros de la escuela lo habían leído. Por supuesto, los profesores tenían prohibido mencionar la entrevista por el decreto educativo número 26, pero de todos modos encontraron formas de expresar sus sentimientos al respecto. La profesora Sprout le otorgó 20 puntos a Ravenclaw cuando Harry le pasó una regadera. Un radiante profesor Flitwick le presionó una caja de ratones de azúcar chirriantes al final de Encantamientos y dijo SHH. Y se apresuró a alejarse. Para colmo, Luna le dijo durante la cena que ninguna copia de El Quisquilloso se había agotado más rápido. Papá está reimprimiendo. Le dijo a Harry, con los ojos saltándoles de emoción. No puede creerlo. Dice que la gente parece incluso más interesada en esto que los Snorkax con cuernos arrugados. Sin embargo, la popularidad de su entrevista no se limitó solo a la propia escuela. Por lo que Harry había oído, casi todos los estudiantes ya estaban en estrecho contacto con sus padres, intercambiando noticias y recomendándose el artículo entre ellos. Obviamente, el profeta no había mencionado nada, pero hubo un alboroto en la comunidad mágica por el hecho de que la nueva generación fuera enseñada por un maestro incompetente y no calificado. La propia Umbridge ya había recibido varios aullidos de padres enojados, para diversión de los estudiantes en el gran comedor durante el desayuno. Incluso en el ministerio y el Wizengamot, las cosas se estaban calentando, como Sirius le había dicho a Harry. La solicitud de Lord Bot de probar si Umbridge era apta para enseñar por parte de un tercero independiente, como Madame Marchbanks, desafortunadamente no fue aprobada, pero la presión sobre Fudge aumentaba diariamente. Nunca había sido tan impopular como ahora, pero todavía se aferraba desesperadamente a su posición y título. Lo único que molestaba a Harry en ese momento era que Dumbledore había dejado de darle lecciones privadas. Aparentemente, el director ya no podía encontrar tiempo. A Harry le hubiera gustado seguir trabajando con el anciano profesor. Después de todo, él y Dumbledore habían hecho un gran progreso al incorporar los hechizos de animación avanzados en su hechizo libélula. Aún no era perfecto y carecía de cierta eficiencia, pero de vez en cuando, algunas libélulas buscaban activamente las maldiciones entrantes. Se sacrificaron, que era exactamente como se pretendía que funcionara el hechizo. Harry no tenía idea de si en realidad era una cuestión de tiempo o algo completamente distinto. Todo lo que sabía era que Dumbledore casi lo evitaba, desde su última conversación en Grimmauld Place. Incluso la entrevista, en la que Harry adoptó una postura activa junto al director, no provocó ninguna reacción visible por parte del hombre. 24 de febrero de 1996. Otra agradable sorpresa le esperaba a Harry durante el desayuno del día siguiente. Una lechuza con un gran sobre que llevaba el escudo del Departamento de Educación lo esperaba en su lugar habitual en la mesa del desayuno. Estimado señor Potter, adjunto encontrará los resultados de sus niveles mágicos ordinarios, Owl. Nos disculpamos por la demora. El propio ministro hizo todo lo posible para impedirnos declarar válidos sus resultados. Solo después de amenazarlo con ir directamente al público, se retiró y nos permitió hacer nuestro trabajo. Mi enhorabuena personal por sus brillantes resultados.
El profesor Tofty y yo esperamos grandes cosas de usted cuando se sienta listo para realizar sus éxtasis. Griselda Marchbanks, gobernador de la Autoridad de Exámenes Mágicos. Resultados del nivel mágico ordinario. Calificaciones para aprobar. Sobresaliente, O, supera las expectativas, E, aceptable, A, calificaciones reprobadas. Pobre, P, terrible, D, troll, T, además de su soul preexistentes en encantamientos, defensa contra las artes oscuras y transfiguración, Harry James Potter ha logrado. Runas antiguas. Excepcional, O, más alimancia. Sobresaliente, O, más astronomía. Supera las expectativas, E, cuidado de criaturas mágicas. Sobresaliente, O, herbología. Sobresaliente, 0, historia de la magia. Supera las expectativas, E, pociones. Sobresaliente, O, felicitamos a Harry James Potter por la finalización de The Knowles. Harry estaba más que feliz con sus resultados. Incluso en historia de la magia y astronomía, sus dos peores clases, logró arreglárselas con un superando las expectativas. Eso era exactamente lo que pretendía. Harry ya había pasado a las clases de sexto año el mes pasado y encontró el contenido de las lecciones significativamente más interesante y desafiante. Se había aburrido muchísimo en la mayoría de sus clases durante el último semestre, ya que estaba muy por delante del resto de la clase. Harry también estaba planeando hacer sus éxtasis en algunas materias al comienzo de su sexto año. Con todo, el joven mago esperaba dejar Hogwarts al menos un año antes. Hogwarts podría ser su verdadero hogar. Sin embargo, cuanto menos tiempo pasaba en esta escuela, más tiempo tenía para cazar a Voldemort. Además, Harry también necesitaba volver su atención al hecho de que una parte del alma de Voldemort todavía estaba usando su cuerpo como anfitrión. Él y Salazar habían pensado en posibles alternativas, pero todas conducían a las dos ideas que el fundador ya le había presentado. No había forma de evitarlo, Harry tenía que dividir su propia alma y esperar desterrar el fragmento extraño o crear una brecha y permitir que su propia alma absorbiera la pieza. Definitivamente prefería la primera opción. Sin embargo, para dividir su alma, necesitaba usar la inestabilidad momentánea después de lanzar con éxito la maldición asesina. Eso no debería ser un problema, por supuesto, todavía había más que suficientes seguidores de Voldemort al aire libre. Alternativamente, también podría simplemente encontrar a alguien más que lo merezca. Tal vez incluso un asesino o violador mugle común. Para maximizar el potencial del plan, Harry también necesitaba encontrar un Horcrux. Ya había destruido 3. La lechería, el relicario. El anillo. Sabía por las notas en lengua parcel de Voldemort en Borgin y Burkes que Voldemort también había estado buscando 2 artículos más. Los artefactos que pertenecieron al fundador fueron de especial interés para Tom Riddle, debido a la conexión especial que tenía con el castillo. Harry sabía que había estado buscando una especie de diadema, que pertenecía a Rowena Ravenclaw. Voldemort había asumido que estaba escondido en un bosque de Albania. ¿Alguna vez logró encontrarlo? Además, Voldemort había estado muy interesado en una taza que había visto en la casa de uno de los clientes más destacados de Borgin y Burke. La misma anciana había muerto solo unas semanas después, como le contó Borgin durante su pasantía. ¿Pero dónde escondería esos artículos? Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando por el rabillo del ojo, Harry notó que Ron Weasley se acercaba a la mesa de Ravenclaw y se sentaba a su lado. Será mejor que tengas una buena razón para acercarte a mí de esta manera, Weasley. El sapo ya está observando cada uno de mis pasos. Harry siseó. Lo sé, susurró Weasley, mirando hacia la mesa del personal. Es solo que quería hacerte saber que el grupo ha aceptado tus condiciones. Nos gustaría que nos enseñaras. Bien, entonces nos reuniremos contigo esta noche. Harry se encogió de hombros. ¿Cómo sabes que nos reuniremos esta noche? Weasley preguntó con incredulidad. Tengo mis métodos. Ahora por favor vete, antes de que el sapo intente castigarnos por hablar con miembros de una casa diferente o alguna otra mierda que se saque de su gordo trasero. Pero ni siquiera sabes la hora. Weasley siseó mientras se levantaba. Te encontraré. No te preocupes por eso. Harry respondió. Después de todo, podría usar fácilmente el mapa para rastrear su movimiento en los pasillos. Después de terminar su cena ese día, Harry subió al Roar para practicar un duelo contra los muñecos. Mientras tanto, estaba luchando contra 2 o 3 muñecos, en máxima dificultad, simultáneamente. Después de su enfrentamiento con los Magnair, había comenzado a incorporar a su rutina la lucha contra numerosos enemigos. Después de todo, era poco probable que los mortífagos lucharan contra él honorablemente.
Intentarían abrumarlo con su pura fuerza numérica. Harry estaba secándose un poco de sudor de la frente cuando su varita empezó a zumbar. Se le notificó un movimiento irregular en el mapa del merodeador. Harry caminó hacia la mesa, donde la había dejado abierta, y revisó el mapa en busca de nombres. Algunos prefectos patrullaban los pasillos. Por suerte, esa noche no estaba de servicio. Por lo general, Harry se ofrecía como voluntario para realizar su patrulla por su cuenta. El mapa le permitió estar atento a cualquier actividad irregular. Aún así, rara vez impidió que las parejas de último año se juntaran en los armarios de las escobas, aunque pudiera hacerlo fácilmente. No le importaba lo que hicieran, y así como a Harry no le gustaría que lo interrumpieran cuando estaba con Fleur, tampoco sería tan cruel con nadie más. Hasta ahora, solo había interferido cuando notó que algunos Slytherins se acercaban sigilosamente a chicas más jóvenes. Incluso entonces, la mera presencia de Harry rápidamente persuadió a las serpientes a ocupar su tiempo con otra cosa y retirarse a su sala común. Al final del día, la principal ventaja de ser prefecto era la autoridad y los privilegios adicionales. Incluso si Umbridge estuviera haciendo todo lo posible para quitárselos, Harry sonrió interiormente. La mujer gorda en realidad había apelado a Flitwick, McGonagall y Dumbledore y pidió que le quitaran la placa a Harry, afirmando que él no era de ninguna manera un modelo a seguir para otros estudiantes. Cuando se le preguntó si podía explicar su razonamiento y señalar exactamente dónde Harry tuvo un desempeño inferior y no merecía la insignia, Umbridge simplemente habló de su falta de respeto, de su difusión de mentiras y de sus tonterías habituales. Al final, la placa de Harry permaneció firmemente donde debería estar. Prendido a la túnica en su pecho. Volvió su atención al mapa y a los prefectos que patrullaban. Además de los nombres habituales, Harry vio pequeños grupos de estudiantes moviéndose desde la sala común de Gryffindor, Ravenclaw y Hufflepuff, escabulléndose con cuidado por los pasillos. Siempre se aseguraban de mirar detrás de las esquinas y revisar los pasillos que tenían delante. Todos los grupos parecieron trasladarse al cuarto piso. Entonces debe ser ahí donde tendrá lugar la reunión esta vez. Tal como lo había hecho durante las últimas semanas desde Navidad. Harry volvió a ponerse su túnica normal y se guardó el mapa en el bolsillo. Esta podría ser una experiencia interesante. Con un movimiento de su varita, se lanzó a sí mismo un hechizo de desilusión. Puede que el disfraz no fuera tan perfecto como su capa, pero le permitía a Harry moverse rápidamente y podía sacar su varita más fácilmente para disparar hechizos. A estas alturas, el objetivo principal de la capa era infiltrarse en cualquier protección. En su camino hacia el cuarto piso, pasó junto a un grupo de jugadores de Quidditch de Gryffindor, quienes apenas evitaron a unos pocos prefectos que patrullaban. Se trasladaron a una aula abandonada hasta el final del pasillo. A medida que se acercaban, Harry notó que todos los miembros sacaron cierta moneda y la sostuvieron en la palma abierta. Solo estuvo momentáneamente confundido por su comportamiento. Pronto, sintió la presencia de un amuleto de no notarme. Quizás lo suficientemente poderoso como para convencer a cualquier estudiante y tal vez incluso a algunos miembros del personal para que cambien de dirección. Entonces, así fue como lograron no ser atrapados hasta ahora. La moneda debe proporcionar cierta inmunidad al amuleto. No es una mala pieza de magia, Harry tuvo que admitir. Siguió al pequeño grupo al salón de clases y tomó el espacio en el que normalmente practicaban. Se deben haber lanzado varios hechizos de ampliación en la habitación. Además, los miembros del grupo habían comenzado a coleccionar libros sobre varias ramas de la defensa contra las artes oscuras. Ya estaban presentes muchos estudiantes de diferentes casas. Harry vio al trío dorado parado cerca de una mesa con un rollo de pergamino colocado sobre ella. Con cuidado de no chocar con nadie, Harry se acercó a la mesa. Apenas logró ocultar su resoplido. Las palabras ejército de Dumbledore estaban escritas en letras mayúsculas en la parte superior, seguidas de una lista de firmas. Este debe ser el tratado mágico que Granger los convenció para que firmaran. Ella y Longbottom estaban hablando en voz baja. ¿Crees que vendrá? Longbottom le preguntó. Granger resopló. ¿Con qué frecuencia tengo que explicártelo, Neville? Ni siquiera podrá encontrar esta habitación. ¿No tiene un galeón falso a menos que hayas perdido el tuyo? No, por supuesto que no. Aún así, estamos hablando de Harry Potter. Si quiere encontrar esta habitación, estoy seguro de que lo hará. Respondió Longbottom. Le dije que nos reuniríamos esta noche y estuvo de acuerdo, habló Weasley. Le parecía bien que aprendiéramos de él, siempre y cuando cumpliéramos con sus reglas. Todavía no me gusta, Granger entrecerró los ojos.
¿Aprender magia de un mago oscuro? ¿Quién sabe qué tipo de hechizos demostrará? Bueno, todos parecían estar aquí, así que comencemos, dijo Longbottom y se volvió hacia los estudiantes que esperaban. Bien. Granger siseó. Luego se dirigió al grupo. Gracias de nuevo a todos por venir. ¿Dónde está Potter? Smith preguntó. En los galeones, decía que se suponía que estaría aquí esta noche. Muchos estudiantes a su alrededor asintieron con la cabeza, intercambiando miradas curiosas. Entonces, ¿utilizaron los galeones para comunicarse? No está mal, Granger. Un hechizo proteico como ese era casi de nivel éxtasis, reflexionó Harry. Le dije que nos veríamos esta noche. Weasley declaró. Estoy seguro de que eventualmente vendrá. Harry decidió que este podría ser un buen momento para dejar su disfraz. ¿Cuánta razón tienes? Weasley disipó su hechizo de desilusión y se hizo visible en el medio de la habitación. Varias personas chillaron o aullaron. Todos lo miraron con los ojos muy abiertos, mientras él se hacía visible nuevamente, justo allí entre ellos. ¿Qué pasa, Harry? Buen truco, le sonrió Terry. Parecía ser el único que se recompuso rápidamente. ¿Puedes lanzar un hechizo de desilusión? Angelina Johnson preguntó con total incredulidad. Eso está por encima del nivel éxtasis, normalmente algo que solo aprenden los aurores. Muy útil, ¿no te parece? Harry le sonrió. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Y por qué estás merodeando así? Granger preguntó enojada. Harry se giró hacia ella con una ceja levantada. Tu hechizo es bueno, Granger. Pero cualquier maestro lo notaría fácilmente. Además de un bridge, tal vez. Y como ella es la que ustedes no quieren saber sobre esto, supongo que deberían hacerlo. Estar bien, antes de que Granger pudiera responder, Weasley rápidamente habló. Sí, gracias por venir. Entonces, ¿te importaría enseñarnos algunas cosas? Claro, asintió Harry. Tan pronto como hagas el juramento. Susurros nerviosos circulaban a su alrededor. Harry se dio cuenta de que la gente se sentía incómoda ante la idea de correr el riesgo. ¿Qué pasa si rompemos el juramento? Preguntó Michael Corner. Eso lo decide la Madre Magia. Harry explicó. Si se trata simplemente de un malentendido, podría suceder algo similar a lo que Granger incorporó en esa elegante lista. Señaló la lista de miembros sobre la mesa. Si intentas causarme un daño letal, podrías perder tu magia. Soy bastante nuevo en todo el juramento, ya sabes. Miró alrededor de las caras nerviosas. Bueno chicos, es su elección. ¿Quieren aprender magia defensiva avanzada? Quiero información sobre lo que está pasando en Hogwarts y tampoco puedo permitir que usen las cosas que les enseño contra mí algún día. Entonces, debes entender que sin este seguro no te enseñaré nada, solo piénsalo por un segundo, el Patronus, el encantamiento de la desilusión, y todas las demás cosas elegantes que hayas visto. Elegí a lo largo de los años. ¿Por qué querríamos siquiera aprender la mitad de esas cosas? Granger siseó. De todos modos, todo es magia oscura. Oh, cierra ya la boca, Granger. Terry interfirió. Te haré el juramento, Harry. Solo quiero empezar por fin. Mucha gente a su alrededor asintió con la cabeza. Muy bien, entonces, formen una fila y saquen su varita. Repetirán después de mí y ni siquiera intenten engañarme. Si veo que uno de ustedes no participa, sufrirá las consecuencias. Créanme, lo haré. Saber. Todos los estudiantes formaron una fila, comenzando con Terry y terminando con Luna Lovegood. Repite después de mí. Harry dirigió. Por la presente lo juro, no levantar mi varita ni tomar las armas, contra Harry James Potter, a menos que sea en defensa propia o por orden de él, además, proporcionará cualquier información, eso podría ser de importancia, para Harry James Potter, así que así sea. Todos terminaron y cada varita emitió un tenue brillo, indicando que el voto había sido aceptado. Buen trabajo muchachos. Harry asintió alegremente. Comencemos entonces. ¿Alguien puede decirme qué has aprendido hasta ahora? Hemos aprendido el hechizo de desarme, el aturdidor, el hechizo de escudo y el hechizo de retroceso. Ernie Macmillan le dijo con confianza. Está bien. Harry asintió. Caminó unos metros hasta el borde de la habitación. ¿Qué tal una demostración entonces? ¿Alguien podría intentar desarmarme? Solo para que pueda estudiar la técnica que has aprendido hasta ahora. ¿Vas a contraatacar? Granger preguntó con sospecha. No lanzaré ningún hechizo a cambio. Al menos al principio. Después de eso, solo usaría un hechizo desarmador, dijo Harry vagamente, lo que provocó algunas caras desconcertadas.
Entonces demostraré el encanto, declaró Granger, con voz segura, mientras avanzaba unos metros y sacaba su varita. Harry perezosamente movió su varita hacia la palma de su mano y asintió brevemente, todavía sonriendo. Granger levantó su varita como en cámara lenta, apuntando con cuidado. Expelliarmus. El brillante rayo de luz roja surgió de la punta de su varita y se disparó hacia Harry. Justo antes de que conectara con él, Harry se movió apenas la cantidad de centímetros necesarios para que el hechizo pasara junto a él. Se topó con la pared detrás de él y fue absorbido. Vamos, Granger, puedes hacerlo mejor que eso, Harry sonrió. La bruja de Gryffindor entrecerró los ojos. Ella disparó otro aturdidor, esta vez un poco más rápido, pero Harry lo esquivó fácilmente otra vez. Para entonces, Granger se había sentido frustrada. Comenzó a disparar un hechizo desarmador tras otro, tan rápido como era capaz de hacerlo. Sin embargo, el hecho de que todavía necesitaba decir el encantamiento en voz alta le dio a Harry tiempo más que suficiente para esquivar los hechizos entrantes. Fue fascinante verlo. Harry se retorció y giró alrededor del fuego del hechizo entrante. Los coloridos rayos de luz apenas lo alcanzaron, pero cada esquiva parecía calculada como si ya hubiera sido planeada hacía minutos. Si no fuera por los brillantes destellos rojos, uno podría pensar que el niño estaba bailando. Ciertamente había elegancia en sus movimientos. Granger comenzó a jadear y bajó su varita momentáneamente. Con un perezoso movimiento de muñeca, Harry disparó su propio hechizo desarmador. El movimiento fue mínimo y los estudiantes a su alrededor no escucharon ningún encantamiento. Sin embargo, el poder del hechizo hizo que los pelos del cuello y los brazos de las personas cercanas a él se erizaran. Granger no tuvo tiempo de conjurar un escudo. El hechizo era demasiado preciso y rápido para esquivarlo. Conectó con la mitad de su pecho, desarmándola y arrojándola hacia atrás unos metros. Aterrizó con un ruido sordo en el suelo, jadeando en busca de aire. Hermione. Longbottom gritó y corrió hacia ella. Estoy bien, siseó Granger. Intentó volver a levantarse por sí misma, ignorando la mano ofrecida por Longbottom, pero fracasó estrepitosamente. Fiel a su casa, el Gryffindor la estabilizó y la guió hasta una silla. Luego se volvió hacia Harry, visiblemente enfurecido. ¿Con qué hechizo la golpeaste? ¿Por qué tuviste que lastimarla? Amigo, fue simplemente un hechizo desarmador. Terry puso los ojos en blanco. Entonces, ¿por qué la arrojaron hacia atrás de esa manera? Longbottom respondió enojado. Porque él es significativamente más poderoso y la golpeó justo en el centro, respondió Terry a su pregunta. Gracias, Terry, interfirió rápidamente Harry antes de que Longbottom pudiera responder. Espero que todos estén prestando atención. ¿Alguien puede decirme por qué Granger no tuvo ninguna posibilidad? Los estudiantes a su alrededor fruncieron el ceño, repitiendo el breve duelo en sus mentes. Finalmente, Cho-chan habló. Esquivaste sus hechizos, cansándola antes de decidir atacarte a ti mismo. Verdadero. Harry asintió. Pero mencionaste la parte más importante al principio, esquivar. Pensé que nos ibas a enseñar cómo defendernos y batirnos en duelo, no algún ejercicio mugle que se parecía más a un baile. Smith soltó una risita y algunos de los chicos se unieron a él. Los ojos de Harry se entrecerraron hacia Hufflepuff. Dime, Smith, ¿qué haces cuando un imperdonable viene volando hacia ti? El chico frunció el ceño. Incluso él sabía que ningún escudo funcionaría contra un imperdonable. Estoy esperando, Smith, Harry sonrió. Bien, supongo que tienes que esquivarlo, resopló molesto. Aún así, no veo por qué tendríamos que aprender a esquivar cada hechizo que se nos presente. ¿Por qué no simplemente conjurar un escudo e irnos? ¿En el ataque justo después? Algunas personas asintieron a su alrededor. Harry gimió internamente. Como de costumbre, por alguna razón, a los magos no les gustaba la idea del ejercicio físico. Conjura a tu hijo más fuerte, Smith. Harry simplemente dijo. ¿Por qué? ¿Qué estás tratando de hacer? El Hufflepuff parecía muy nervioso ahora. No te lanzaré un hechizo, Smith, no es necesario que te mojes. Solo conjura tu escudo más fuerte. Harry puso los ojos en blanco. Bien, respondió Smith con los dientes apretados. Intentó recuperar parte de su compostura. Protego. El grito. Un escudo plateado parpadeante tomó forma frente a él. Al menos el chico sabía cómo lanzar uno, sin embargo, incluso un aguijón de Harry probablemente podría penetrarlo. Terry. ¿Te importaría ayudarme, muy rápido? Por supuesto que no, amigo. El niño sonrió y apretó con más fuerza su varita mientras caminaba hacia Harry. Está bien, escuchen a todos, especialmente a usted, Smith.
Harry dijo. Si le dijera a Terry que disparara su hechizo perforante más fuerte o su rompehuesos directamente hacia ti, ¿te sentirías lo suficientemente seguro como para que tu escudo lo detuviera? Smith parecía visiblemente conmocionado y asustado. No lo sé, esas son maldiciones oscuras, ese es exactamente mi punto. Si ni siquiera estás lo suficientemente seguro de que tu escudo sea capaz de absorber un maleficio penetrante de alguien que ni siquiera ha completado su soul todavía, no te ofendas, Terry, añadió rápidamente Harry. Ninguno tomado, amigo. El Ravenclaw le devolvió la sonrisa. Entonces, ¿cómo puedes sentirte lo suficientemente seguro como para bloquear algo igual de peligroso de alguien más poderoso? ¿Alguien con la intención de lastimarte? ¿Un mortífago tal vez? Los estudiantes a su alrededor parecían completamente asustados ante la mención de los seguidores de Voldemort. Durante la próxima hora, quiero que aprendas a esquivar. Harry habló con determinación y autoridad. Formarán parejas y una persona disparará maleficios punzantes o maleficios similares de bajo nivel a la otra. El objetivo es simple, no ser golpeado. Las reacciones fueron bastante variadas. Los jugadores de Quidditch parecían interesados ante la perspectiva de hacer algo atlético. La mayoría de los otros estudiantes simplemente gruñeron al encontrar un compañero. Anímense muchachos. Harry sonrió. Iré por ahí y te daré consejos sobre tu técnica. Si veo a alguien flojo, el lanzador o los que esquivan, me uniré a él y dispararé mis propios maleficios punzantes. Créeme, no querrás ser golpeado por ellos. 10 de marzo de 1996. La situación en Hogwarts se había calmado un poco. La mayoría de los estudiantes se dieron cuenta de que Umbridge había llegado para quedarse y que había poco que podían hacer con respecto al sapo rosa. Mientras Fudge la respaldara y mantuviera su puesto como ministro de magia, no había mucho que Harry pudiera hacer por ella. Aún así, Harry la estaba vigilando de cerca. Después de todo, solo necesitaban detectar el más mínimo paso en falso y reportarlo al público, para que la reputación de la mujer sufriera más daño. Aunque era más fácil decirlo que hacerlo. Umbridge tuvo mucho cuidado de evitar enfrentamientos con él. Aparentemente, había aprendido la lección sobre la guerra verbal con él. Por supuesto, ella todavía trató de atraparlo por posibles irregularidades, pero Harry apenas le dio la oportunidad. Además de algunos nuevos decretos, Umbridge había decidido finalmente despedir a Trelawney. A Harry no le importaba mucho el profesor de adivinación. Si no fuera por la extraña mujer, Voldemort probablemente nunca habría perseguido a su familia. Pero claro, sus padres ya lo habían desafiado 3 veces y eran miembros de la Orden de Dumbledore. Lo más probable era que los hubiera matado de todos modos. Además, ¿cuántas personas habrían muerto si Lily Potter no se hubiera sacrificado por su hijo? ¿Cuántas vidas aleatorias valían las de sus propios padres? ¿Docenas? ¿Cientos? ¿Quizás miles? Al final, debido al despido de Trelawney, hubo una batalla espectacular por el dominio entre Umbridge y McGonagall. Curiosamente, Umbridge había pasado por alto una regla adicional en su ambición de darle forma a la escuela como ella quería. Como alta inquisidora, tenía pleno derecho a despedir a cualquier profesor que considerara no apartamento. Sin embargo, ella no tenía la autoridad para prohibirlos en el recinto escolar. Dumbledore había dado un paso al frente y le había pedido al profesor de adivinación que permaneciera en el castillo. Harry, por supuesto, sabía por qué el hombre lo hizo. Trelawney sería un blanco fácil para Voldemort, si el hombre quisiera saber más sobre la profecía. Después de todo, el Señor Oscuro no podría haber pasado por alto la conexión entre la contratación de Dumbledore de un nuevo profesor de adivinación y una profecía reciente que apareció casi al mismo tiempo. Quizás Voldemort ya sepa que fue Trelawney quien había profetizado la problemática relación entre él y Harry. Después de todo, Harry no sabía cuánto le había dicho el espía del Señor Oscuro a su maestro. Por supuesto, quienquiera que fuera, había oído la primera parte de la profecía, pero ¿qué más podía saber sobre el contexto? En cualquier caso, Harry regresó del ROR después de su entrenamiento matutino y se vistió con unas batas limpias. Tenía la intención de desayunar pronto y sus clases comenzarían inmediatamente después. Justo cuando sacaba un par de calcetines nuevos, un sobre cayó de su baúl de múltiples compartimentos. Harry frunció el ceño mientras se inclinaba para recogerlo. Reconoció el artículo. Sirius le había dado este sobre, diciendo que era una carta de su madre. ¿Cómo lo olvidó tan rápido? Apenas habían pasado 2 meses desde entonces. Harry decidió que debería tener suficiente tiempo para leer antes del desayuno y rompió el sello para sacar la carta. Al reconocer la letra de su madre, empezó a leer con entusiasmo.
Querido Canuto, gracias por el regalo de cumpleaños de Harry. Era su favorito con diferencia. Con 1 año de edad y ya volando en una escoba de juguete, parecía tan satisfecho consigo mismo que adjunto una foto para que puedas verlo. Sabes que solo se eleva unos 2 pies del suelo, pero casi mata al gato y rompió un jarrón horrible que Petunia me envió para Navidad, no tengo quejas. Por supuesto, James pensó que era divertido, dice que será un gran jugador de Quidditch, pero hemos tenido que guardar todos los adornos y asegurarnos de no quitarle los ojos de encima cuando se ponga en marcha. Tuvimos un té de cumpleaños muy tranquilo, solo nosotros y la vieja Batilda, que siempre ha sido dulce con nosotros y que adora a Harry. Lamentamos mucho que no pudieras venir, pero la orden tiene que ser lo primero, y de todos modos Harry no tiene edad suficiente para saber que es su cumpleaños. James se está frustrando un poco encerrado aquí, trata de no demostrarlo pero lo puedo notar. Además, Dumbledore todavía tiene su capa de invisibilidad, así que no hay posibilidad de pequeñas excursiones. Si pudieras visitarlo, se alegraría mucho. Wormy estuvo aquí el fin de semana pasado, pensé que parecía deprimido, pero probablemente esas fueron las noticias sobre los McKinnon. Lloré toda la noche cuando lo escuché. Batilda viene casi todos los días, es una vieja fascinante con las historias más asombrosas sobre Dumbledore, no estoy seguro de que a él le agradaría saberlo. En realidad, no sé cuánto creer, porque parece increíble que Dumbledore alguna vez haya sido amigo de Hagrid Grindelwald. Creo que se le está yendo la cabeza, personalmente. Mucho amor, Lirio, eso era mucho para asimilar, estaba más que feliz de que Sirius hubiera encontrado la carta, especialmente la foto adjunta. Sus pensamientos comenzaron a derivar involuntariamente hacia Fleur. Según el espejo de Erised, podrían, hasta ahora, muchas de las cosas que el espejo le había mostrado ya se habían hecho realidad. Había encontrado a la chica de sus sueños, fuerte y poderosa e irradiaba confianza y calma. Lo único que faltaba eran las caras más pequeñas en el espejo y el último Ayou, la varita de Sauco. Volvió su atención a la carta. Tenían un gato, tal vez había muerto, como sus padres en Godric's Hollow, o había huido cuando no quedaba nadie para alimentarlo. Sirius le había comprado su primera escoba, sus padres habían conocido a Batilda Bagshot. Dumbledore los había presentado. Dumbledore todavía tiene su capa de invisibilidad, por supuesto, el anciano había estado interesado en algo único como eso. Probablemente su padre le había contado su historia. Quizás al hombre solo le había tomado un par de horas descubrir qué objeto mágico invaluable tenía en sus manos. Echó un vistazo a la fotografía que Lily había descrito en su carta. Un bebé de pelo negro entraba y salía de la imagen en una pequeña escoba, rugiendo de risa, y un par de piernas que debían haber pertenecido a James lo perseguían. No pudo evitar reírse. Sin embargo, esa penúltima frase estaba dando vueltas en su cabeza. Dumbledore había sido amigo cercano de Grindelwald. El héroe del mundo mágico, Albus Dumbledore, el principal promotor de la luz, había sido amigo del mago más oscuro de Europa en los últimos siglos. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se hicieron amigos y qué llevó a su legendario duelo en 1945? Harry trató de pensar en todo lo que sabía sobre el Señor Oscuro más reciente, de una época en la que Voldemort solo levitaba plumas. Grindelwald había sido brillante, un prodigio, ejerciendo una magia que nadie antes había tenido mientras era solo un estudiante. En algún momento, sus experimentos con formas de magia más oscuras fueron demasiado lejos, incluso para una escuela como Durmstrang. Un Dumbledore más joven había sido más indulgente en lo que respecta a las artes oscuras. ¿Qué más, además de su brillantez en la magia, podrían haber compartido? Fue entonces que Harry recordó algo de lo que Víctor Krum lo había acusado, llevar el signo de Grindelwald. Un joven Hagrid Grindelwald se había asegurado de que el escudo de las reliquias de la muerte fuera visible en el Instituto Durmstrang por toda la eternidad. Dumbledore también había mostrado signos de reconocimiento cuando Harry había usado el escudo de Peverell. Quizás había una conexión ahí. De alguna manera, todas las pistas regresaron al Valle de Godric. Batilda Bagshot vivía allí cuando murieron sus padres. Su madre mencionó que el viejo historiador venía a menudo de visita. Los Dumbledore también habían vivido en Godric's Hollow, al igual que los Peverell, o al menos el tercer hermano, cuando su nieta se casó con un Potter. Batilda Bagshot necesitaba algunas respuestas para él. ¿Todavía vivía allí? ¿Pero la mujer siquiera le daría la bienvenida a su casa? Seguramente lo haría, ¿verdad? Después de todo, ella había jugado con él cuando era un bebé. Harry decidió que valía la pena intentarlo. El próximo fin de semana iría a Godric's Hollow para encontrarse con la mujer, pero no lo haría solo. Miró su reloj.
Eran apenas las 7:30 de la mañana. Fleur no estaría en el trabajo hasta dentro de 30 minutos. Harry sonrió y sacó su espejo de 2 caras. Flor de la Cour. Por lo general, Fleur siempre llevaba su espejo consigo, disfrazándolo como un simple espejo de maquillaje en su bolso. Por lo general, nunca usaba maquillaje, así que si alguien realmente lo viera, podría ser bastante extraño. Harry sonrió. Hoy tampoco se sintió decepcionado. Después de solo unos segundos, el hermoso rostro de su persona favorita apareció con una brillante sonrisa. Buenos días, mi amor. ¿A qué debo el placer de una llamada tan temprano? Fleur parecía de buen humor. Se colocó frente al espejo sobre alguna superficie, que debía ser una mesa, y le dio otro mordisco a un croissant. Luego, tomó un sorbo de una taza que contenía una bebida, que parecía chocolate caliente. Por supuesto, el estado de ánimo de la vela francesa podría explicarse por su elección de desayuno. Harry se rió entre dientes. Necesito respuestas a un par de preguntas que tengo. Actualmente hay una persona que vive en el pueblo en el que solía vivir mi familia. Ella es una historiadora mágica muy antigua y también sabe un montón de cosas sobre Dumbledore. Quizás incluso ya has oído hablar de ella. ¿Te suena el nombre Bathilda Bagshot? Pero sí, por supuesto, Harry. Fleur sonrió. Algunos de sus trabajos incluso han sido traducidos al francés y forman parte de nuestro plan de estudios de historia de la magia. No sabía que ella todavía estaba viva. Mis padres la conocían. Eran prácticamente vecinos. Parecía que yo le agradaba cuando era bebé, así que espero que me dé la hora del día ahora que soy un poco mayor. Harry explicó. ¿Puedo ir contigo? Fleur preguntó tentativamente. Siempre quise ver el pueblo en el que vivía su familia y nunca perdería la oportunidad de conocer a una historiadora famosa como Bathilda Bagshot. Sus ojos se abrieron aún más y un lindo puchero apareció en su rostro. Harry se rió de su intento de poner ojos de cachorrito. Bueno, ya que te llamé para pedirte que me acompañaras, sería muy feliz si decidieras hacerlo. Fleur le sonrió a través del espejo y le lanzó un beso. Gracias, Harry. Quizás podrías venir ya la noche anterior. Ha pasado algún tiempo desde que tuvimos una cita, me quedo a dormir casi todos los fines de semana en tu casa. Harry se rió. Sí, admitió Fleur mientras un leve sonrojo subía por sus mejillas. Pero normalmente no tenemos citas. No es que me queje de las formas alternativas en que pasamos el tiempo, por supuesto, entonces te llevaré a una cita el viernes por la noche. Harry sonrió. Eso es todo lo que quería escuchar. Fleur sonrió. Debería ir a trabajar. Hablaré contigo más tarde. Como siempre, no dejes que el sapo te provoque. Harry se rió entre dientes. Bien, lo haré. No dejes que la comadreja te engañe para que tengas una cita con él. Nunca. Fleur sonrió mientras levantaba el espejo. Te amo, Harry. Oh reboir. Yo también te amo. Harry sonrió satisfecho. 13 de marzo de 1996. Hoy era el día para finalmente responder algunas de las preguntas sobre las que había estado reflexionando desde que leyó la carta de su madre a Sirius. Hoy, Harry visitaría a la historiadora mágica británica más famosa, Bathilda Bagshot, en Godric's Hollow. Y, por supuesto, se llevaría a su novia con él. Hablando de Bella, Fleur actualmente tenía sus piernas enredadas con las de él, con su cabeza apoyada en su pecho. Anoche fue muy divertida. El restaurante italiano Mugle que Weasley había recomendado en realidad había sido una muy buena sugerencia. Al decidir pasar más tiempo en el mundo Mugle inmediatamente después, Harry y Fleur también eligieron visitar un club Mugle en Londres durante unas horas. No fue hasta pasada la medianoche cuando la pareja finalmente regresó al apartamento de Fleur. Ninguno de los dos estaba tan cansado todavía, entonces, mientras tomaban una larga ducha juntos, una cosa, por supuesto, llevó a la otra. Harry se dispuso a preparar algo de desayuno en la cama para su novia y se coló en su pequeña cocina. Durante mucho tiempo, había asociado la cocina con el castigo, debido a su tiempo con los Dursley. Sin embargo, estaba más que feliz de preparar algunos huevos, tocino y calentar unos croissants en el horno para Fleur. Las Bella disfrutaron de la agradable sorpresa y prometieron recompensar a Harry tan pronto como regresaran de su pequeña aventura. Un poco más tarde esa mañana, ambos estaban listos para empezar el día. Completamente en silencio, Harry se apareció de regreso a las afueras de Godric's Hollow. El pequeño pueblo se extendía pacíficamente en el pequeño valle que se extendía debajo de ellos. Como era la primera vez que Fleur estaba aquí, le dio un par de segundos para asimilar todo. No había estado en el lugar donde nacieron, vivieron y murieron sus antepasados desde que probó la piedra de la resurrección el verano pasado.
Pensando en la piedra en su dedo, Harry se quitó el anillo y lo colocó en su palma abierta. Con determinación, comenzó a caminar hacia el pueblo. Fleur tomó su otra mano y lo siguió por el camino, pasando las primeras casas. ¿Sabes siquiera dónde vive? Vamos a preguntarle a alguien, ¿quién sabe?, respondió Harry crípticamente. La mirada de Fleur se posó en el anillo y la gruesa piedra negra en su palma. ¿Entonces tus padres? Harry asintió. Comprobó sus alrededores por un segundo, antes de detenerse. Luego, cerró los ojos y levitó el anillo mientras lo giraba 3 veces. Harry supo que había funcionado, cuando el dedo de Fleur tiró ligeramente del suyo, indicándole que podía volver a abrir los ojos. Es bueno verte de nuevo, hijo. James Potter dijo. Y tú, por supuesto también, Fleur. No nos has llamado desde hace algún tiempo, lo cual es lo correcto, por supuesto. Nos alegra que no te sientas demasiado tentada por las habilidades de la piedra. Necesito ayuda de ustedes dos, explicó Harry. Bathilda Bagshot podría tener respuestas a algunas preguntas que tengo. ¿Recuerdan por casualidad dónde solía vivir aquí? Por supuesto, Harry. Lily sonrió mientras señalaba hacia el borde del pueblo. Síguenos, te guiaremos hasta ella. Ella era una anciana encantadora en aquel entonces. La forma corpórea de Lily y James Potter eran invisibles para cualquier mugle. Como Fleur y Harry habían decidido usar ropa normal, no había necesidad de esconderse de nadie. La pareja se tomó de la mano mientras seguían a los padres de Harry a lo largo del borde del pequeño pueblo hasta unas cuantas casas altas. Está justo aquí, dijo Lily. Los condujo más allá de varias casas y entró en una puerta. La siguieron por el camino principal a través de un jardín casi tan cubierto de maleza como el antiguo cementerio de Godric Hollow. Allí, en el porche delantero, estaba sentada una anciana en una mecedora. Parecía estar dormida, roncando ligeramente mientras se balanceaba hacia adelante y hacia atrás. Buena suerte, ustedes dos, susurró Lily, justo antes de que ella y James desaparecieran. Harry miró a Fleur a su lado. La vela se encogió de hombros y tiró de su mano mientras se acercaba a la anciana. Pronto, se pararon frente a la antigua bruja que roncaba ligeramente. Decidiendo despertarla, Harry se aclaró la garganta. ¿Señora Bagshot? La anciana se retorció levemente en su silla y lentamente abrió los ojos. Bueno, definitivamente podría ser historiadora. Harry no tenía idea de cuántos años tenía exactamente, pero su edad debía haber sido mayor que la de Dumbledore. Tenía los ojos llenos de cataratas y hundidos en pliegues de piel transparente, y todo su rostro estaba salpicado de venas rotas y manchas hepáticas. Miró de Harry a Fleur y de nuevo a Harry, con algo que la pareja solo pudo adivinar que era diversión. Entonces, ¿finalmente viniste? Sabía que vendrías algún día. Tienes los ojos de tu madre, Harry. Ella graznó, en apenas un susurro. ¿Me reconoces? Harry tragó saliva. Bathilda asintió lentamente. Por supuesto que sí. Esos ojos verdes me miraban fijamente cuando eras solo un bebé. El diario El Profeta podría haber visto tiempos mejores, pero todavía sigo las noticias. Ante las expresiones confusas del adolescente, Bathilda sonrió. Usted debe ser la señora Delacour. Hablaba en un francés casi perfecto. Es un honor conocerla, señora Bagshot. Su trabajo es incluso parte de nuestro plan de estudios en Francia. Por favor, ustedes dos, llámenme Bathilda. Y debo decir que hacen una pareja encantadora. La anciana dijo, volviendo al inglés. ¿Pero qué tal si entras a tomar una taza de té? Puede que la primavera esté cerca, pero todavía hace bastante frío afuera. Harry rápidamente la ayudó a levantarse y la guió hasta la puerta de su casa. Bueno, esto ya era bueno, asumió Harry. Bathilda lo reconoció, por lo que quizás también pueda ayudarlo. Además, aunque parecía increíblemente mayor, su mente todavía parecía estar aguda. Por lo menos, podría mantener una conversación con él. Ahora que estaba a su lado, se dio cuenta de lo pequeña que era. Inclinada por la edad, apenas llegó al nivel del pecho de Fleur. Sin embargo, en su defensa, Fleur se mantuvo bastante alta para ser una mujer. Bathilda cerró la puerta detrás de ellos, con los nudillos azules y moteados contra la pintura descascarada. Desenrolló un chal negro apolillado, dejando al descubierto una cabellera de escasos cabellos blancos a través de la cual se veía claramente el cuero cabelludo. Mientras Harry y Fleur estaban torpemente parados en la pequeña sala de entrada, Bathilda se tambaleaba por el lugar, encendiendo velas con un movimiento de su varita hasta que ya no estaba oscuro. La casa parecía pequeña pero bien cuidada. Bathilda no parecía tener un elfo, ya que ella misma empezó a preparar té. Tenía visitas a menudo. La casa estaba repleta de montones de libros colocados en mesas auxiliares.
La última superficie en la que Harry vio una vela fue una cómoda con frente arqueado sobre la cual había una gran cantidad de fotografías. Cuando la llama cobró vida, su reflejo vaciló en el cristal y la plata polvorientos. Vio algunos pequeños movimientos en las imágenes. Antes de que pudiera ver mejor las fotografías individuales, Batilda regresó con un rastro y 3 tazas de té. Se sentó en una mesa pequeña y colocó 2 tazas humeantes frente a Harry y Fleur. Bueno, entonces, Harry Potter. Batilda lo miró con curiosidad. ¿En qué puedo ayudarte? Encontré una carta muy antigua de mi madre dirigida a un amigo cercano de mi padre. Comenzó Harry. Qué jóvenes tan brillantes, tu madre y tu padre, Batilda suspiró. Y tan enamorados. Siempre pude verlo en sus ojos y comportamiento, muy parecido a ustedes dos. Fui uno de los pocos visitantes cuando se escondieron aquí en Godric's Hollow. Quizás tu padre se había sentido un poco intimidado por mí, pero compartí muchas conversaciones interesantes con tu madre. Lily se volvió muy querida para mí durante esos tiempos oscuros. Por la carta, me di cuenta de que ella también te quería mucho. Harry sonrió. Batilda asintió lentamente y le devolvió la sonrisa. Lamento mucho lo que te pasó, Harry. Nadie podrá devolverte lo que te han quitado, pero quizás algún día aún puedas experimentar lo que sería tener una familia. Eso espero mucho. Harry sonrió mientras intercambiaba una pequeña mirada con Fleur y le apretó afectuosamente la mano debajo de la mesa. Entonces recordó la verdadera razón por la que vino aquí en primer lugar. En su carta, mi madre hablaba de ti, pero también de Dumbledore. ¿Tendrás que especificar eso, querida? Batilda sonrió. Solía haber muchos Dumbledores aquí en Godric's Hollow. ¿Cuándo vinieron aquí? ¿Siempre vivieron aquí? ¿Como los Potter? Harry preguntó con curiosidad. Bueno, entonces déjame empezar desde el principio. Batilda sonrió. Los Dumbledore solían vivir en Mold on the Wold. Un pueblo mágico, similar a Hogsmeade. La hermana menor de Albus, Ariana, fue atacada por un grupo de chicos mugles, que la vieron realizando magia y se asustaron por lo que vieron. Eso es horrible. Fleur exclamó en shock. ¿Qué le pasó? La pobre niña quedó marcada mental y emocionalmente por el evento y sus poderes mágicos quedaron severamente alterados y se manifestaban en raras ocasiones, generalmente de manera aleatoria o destructiva, explicó Batilda. Maneras destructivas. Harry tuvo un presentimiento sobre hacia dónde podría ir esta historia. El padre de Albus, Percival, estaba desconsolado y partió en busca de su propio tipo de justicia. Localizó a los niños mugles y los atacó, como habían hecho con su hija. Por esto, Percival fue sentenciado a Azkaban, donde luego murió. Eligió la frase en lugar de explicar por qué había atacado a los niños, ya que eso habría significado que se llevaran a Ariana. Harry y Fleur habían permanecido en silencio todo este tiempo. Harry no sabía cómo habría reaccionado si algunos mugles alguna vez se hubieran atrevido a atacar a su hija. Lo sintió por el padre. Pero al mismo tiempo, parecía muy ingenuo no dejar que una joven así estuviera al cuidado de un especialista. Esa es una historia increíblemente triste. Fleur finalmente habló. Es solo el comienzo, querida. Batilda sacudió la cabeza después de tomar un sorbo de su té. Para escapar de los ojos acusadores de la comunidad local, Kendra Dumbledore mudó a su joven familia aquí, directamente a Godric's Hollow. Ella temía, al igual que su marido, que la eliminación de la incapacidad de su hija para controlar su habilidad mágica la dejaría confinada indefinidamente en San Mungo. Por lo tanto, Kendra rechazó a todos sus vecinos. Bueno, a todos excepto a mí. ¿Qué pasa con Albus Dumbledore? Harry preguntó con curiosidad. ¿Cómo se lo tomó? Bueno, probablemente sabes todo sobre los grandes logros del hombre durante sus días en Hogwarts. Así que saltemos esa parte. Más importante fue lo que sucedió justo después de graduarse. ¿Se trata de su hermana? ¿Ariana? Harry preguntó. Vi su tumba cerca de la de mis padres. No, todavía no. Se trata del segundo nombre en esa lápida. Kendra Dumbledore. Batilda explicó con expresión triste. Después de graduarse de Hogwarts en junio de 1899, Albus planeaba realizar el tradicional Grand Tour del mundo con su amigo Elpias Doge. Sin embargo, la tragedia se produjo en la víspera de la partida cuando Kendra Dumbledore fue asesinada por un estallido de la magia incontrolable de Ariana, dejando a Albus como cabeza de su propia familia rota y ahora a cargo de sus hermanos menores. ¡Qué horrible! Fleur jadeó. Batilda asintió gravemente. Recuerdo que regresó a Godric's Hollow lleno de amargo resentimiento por su situación, sintiéndose atrapado y perdido, aunque se negó a permitir que su hermano, Aberforth, dejara la escuela e insistió en que primero completara su educación antes de cuidar de Ariana.
En ese momento, Batilda se levantó y caminó lentamente hacia la mesa con las fotografías. La visión de una fotografía cerca del final de la colección llamó la atención de Harry. Batilda lo tomó y caminó de regreso a la mesa, donde lo colocó frente a Harry Fleur. Y entonces llegó, susurró Batilda. Un joven de cabello dorado, innegablemente guapo, sonriendo perezosamente a Harry Fleur desde el marco plateado. Si bien Harry ya tenía una idea de quién podría ser, Fleur estaba confundida. ¿Quién llegó? ¿Quién es este chico? Mi sobrino nieto, por supuesto. Batilda miró a Harry. ¿Me recuerdas a él, Harry? Era un chico tan brillante. Sobresalía en lo académico y era un campeón de duelo, igual que tú. Todavía estoy confundido. Fleur sacudió la cabeza, dejando que su cabello rubio platino oscilara de un lado a otro. Harry, sin embargo, ya se había dado cuenta. ¿Eres la tía abuela de Gellert Grindelwald? Fleur se quedó sin aliento ante la revelación. Su mano apretó la de él casi dolorosamente. Lo soy y hacía mucho tiempo que no veía a mi sobrino cuando finalmente vino a visitarme. Batilda asintió lentamente. ¿Estás relacionado con Grindelwald? Fleur preguntó, perpleja. Querida, Batilda se rió divertida. Los de la Cour están relacionados con Grindelwald, al igual que los Potter, y también lo está cualquier otra familia de sangre pura en Europa. Es solo una cuestión de qué tan estrechamente. Harry asintió, la mujer tenía razón, por supuesto. Además, él mismo había visto su investigación sobre las líneas de sangre pura de Europa. Gellert fue educado en el Instituto Durmstrang durante sus años de formación, donde se destacó en varios campos de la magia y absorbió gran parte de la cultura de la escuela, obsesionada con la fuerza y orientada a la magia oscura. Era un mago extremadamente talentoso. Batilda suspiró. Gellert demostró ser tan precozmente brillante como Albus. Sin embargo, en lugar de canalizar sus habilidades en la obtención de premios y premios, Gellert se dedicó a otras actividades. ¿Qué pasó exactamente? Harry preguntó. ¿Por qué lo expulsaron? Batilda frunció el ceño. Mi sobrino siempre había estado interesado en las formas oscuras de la magia. Estaba obsesionado con la muerte misma. Algunos de sus experimentos fueron demasiado lejos, incluso para una escuela como Durmstrang. Me habló de algunos ataques desagradables casi fatales. Sobre sus compañeros de estudios. Solo tenía 16 años, si tan solo hubiera elegido un camino diferente. Batilda suspiró una vez más mientras miraba el marco. Los ojos de Harry todavía estaban en la vieja foto mientras miraba al joven. De hecho, Grindelwald parecía tener más o menos su edad. En ese entonces también debía tener más o menos la edad de Dumbledore. Así fue como se conocieron. La fortuna finalmente pareció brillar sobre Albus, cuando llegó Gellert. Vivió conmigo durante los siguientes 2 meses y los presenté a los dos poco después de que Gellert cruzara mi puerta. Los dos jóvenes se conocieron de inmediato y rápidamente entablaron una relación cercana. Amistad. Hay mucho de qué hablar cuando tu mente y tus ideas son tan brillantes. Ahora las cosas poco a poco se estaban poniendo interesantes para Harry. ¿De qué hablaron? ¿Qué discutieron? Batilda lo miró durante medio minuto antes de responder. Te lo mostraré. Caminó hacia el cajón una vez más y hojeó diferentes trozos de pergamino hasta que finalmente sacó una letra pequeña, que parecía más bien una nota. No juzgues a Albus con demasiada dureza. Era joven y muy impresionable. Dijo, mientras colocaba la nota frente a Harry Fleur, quienes rápidamente juntaron sus cabezas para comenzar a leer. Gellert, su punto de vista acerca de que el dominio del mago es por el propio bien de los muggles. Este, creo, es el punto crucial. Sí, se nos ha dado poder y sí, ese poder nos da el derecho de gobernar, pero también nos da responsabilidades sobre los gobernados. Debemos recalcar este punto, será la piedra fundamental sobre la que construyamos. Cuando nos oponemos, como seguramente lo estaremos, esta debe ser la base de todos nuestros contraargumentos. Tomamos el control por el bien mayor. Y de esto se deduce que cuando encontremos resistencia, debemos usar solo la fuerza que sea necesaria y nada más. Ese fue tu error en Durmstrang. Pero no me quejo, porque si no te hubieran expulsado, nunca nos habríamos conocido. Albus Fleur habló primero. No puedo creerlo. Albus Dumbledore, ella resopló. El mago de la luz de nuestro siglo, conspirando para derrocar todo el estatuto del secreto y expandir su poder sobre los muggles. Harry frunció el ceño. El bien mayor, pero quizás Batilda tenía razón. Este era un Dumbledore joven y frustrado, que había sido encerrado en un pequeño pueblo, en lugar de viajar por el mundo como pretendía. Además, nunca había sido realmente desafiado por nadie en su brillantez. ¿Tuvo la culpa por dejar que su mente corriera libremente y compartiera sus pensamientos?
¿Estaba siquiera equivocado en lo que había compartido? ¿Por qué se separaron? Preguntó Harry, apenas capaz de ocultar su emoción. ¿Por qué dejaron de ser amigos y qué radicalizó a Grindelwald y lo convirtió en el hombre en el que se convirtió más tarde? La realidad alcanzó a Albus, Batilda declaró, en la forma de su hermano y su hermana. El hermano de Albus, Aberforth, confrontó a Albus por su negligencia hacia Ariana durante las últimas semanas, diciéndole sin rodeos que no podía soportarlo. Sus planes con Gellert, ya que tendría que llevarla con él. ¿Qué pasó? Fleur preguntó con entusiasmo. Mi sobrino, sin embargo, no apreció la intervención de Aberforth. Tenía un lado salvaje y violento y desafortunadamente, lo dejó salir ese día. Cuando Albus se movió para defender a su hermano, estalló un feroz duelo entre los tres adolescentes. De alguna manera, la pobre Ariana también se involucró, nadie sabía de quién fue la maldición que la mató, pero Gellert, por supuesto, huyó de inmediato. Debido a su pasado en Durmstrang ya tenía un mal historial en casa, dejando los devastados Albus y Aberforth detrás. Todavía debe haber mucho resentimiento por parte de Aberforth hacia Albus. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se rompió la nariz el director? Su propio hermano lo golpeó en el funeral de Ariana. Harry negó con la cabeza. Fleur y Batilda tenían razón. Había sido una historia triste desde el principio y solo había empeorado a medida que la anciana hablaba con él. Pero, al mismo tiempo, fue una idea valiosa. Solo quedaba una pregunta. Batilda, ¿por qué vino tu sobrino a Inglaterra en primer lugar? ¿Estaba simplemente buscando refugio? Él y Dumbledore mencionaron algo más sobre sus planes.